Hola, ¿qué tal? Buenos días, México. Buenas tardes, España. Estamos con Ricardo Iris, creador de Método Integra. Estamos haciendo una emisión especial por motivo de que viene a la Ciudad de México a darnos el curso Facilitador 1 del 7 al 10 de noviembre. Ricardo, ¿cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que encantado de estar y de poderte saludar y verte, que hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, no tanto, pero sí ya desde junio, Por algo. eso. Bien, Ricardo, pues qué bien que vienes a dar el primer curso de facilitador de método Integra. Eh, Platícanos un poco de esta visita tuya y de este curso. Bueno, pues es de los últimos eventos que hago ya este año y de hecho el último de facilitador de nivel uno que imparto durante este año y principios del año que viene, que todavía no tengo cerrada la agenda, pero lo más probable es que hasta, hasta finales de febrero o marzo ya no imparto ningún otro. Y bueno, y en principio la idea es acabar el año aquí en México, que es un lugar que a mí me encanta, es un país maravilloso, que siempre me habéis acogido de forma fantástica Y y tú por nos supuesto, encantas, así que estamos correspondidos. claro, es recíproco, es una relación ahí mutua, que estamos ahí Sí, ambos muy contentos unos con otros. mira qué bien. Y a este curso, a diferencia de método Integra Superior, puede entrar cualquier persona que se quiera entrenar, ¿cierto? Sí, por supuesto. Esta es una certificación para dos tipos de perfiles. Por un lado, los profesionales, profesionales que realmente pues, en su día a día ya se dedican a ayudar a otras personas y lo que nosotros les ofrecemos son herramientas para poder hacer de forma más eficiente su trabajo, para poder realmente generar un impacto mayor en esa transformación, en ese cambio de las personas con las que están en su día a día trabajando. Y por otro lado, pues para todas aquellas personas que realmente quieran cambiar su vida directamente, siendo ellas las que lleven a cabo esa transformación, sin requerir, sin necesitar de nadie que las acompañe durante el proceso, ¿no? Entonces son dos perfiles distintos, pero que ambos tienen cabida porque todo lo que enseñamos dentro de esta certificación pues no requiere tener una base de conocimientos previos que permitan dar lo mejor después una vez aplicándolo, sino que realmente, pues igual que todos nacemos y ya sabemos utilizar nuestro subconsciente de forma inconsciente, es decir, que no lo sabemos conscientemente, pero lo estamos haciendo, igual que respirar, que todos desde que nacemos estamos respirando, pues también a nivel de nuestra vida también estamos utilizando nuestro subconsciente de forma intuitiva, sin tener ni idea de cómo, y lo que nosotros simplemente hacemos es enseñar a hacerlo, a cambiar, a acceder al subconsciente, a cambiar la programación que tenemos de una forma controlada y de una forma consciente. Y para eso, como digo, no hace falta tener grandes estudios, sino simplemente saber los pasos a dar para llevar a cabo esas transformaciones. Esos pasos que te ha costado a ti tanto investigar y afinar en cada curso que nos das. Eh, Me surge una pregunta, Ricardo. Tú dices que hay dos tipos de personas que entran a estos cursos. La persona que va a hacer cambios con su subconsciente a nivel personal y la persona que tal vez acabe convirtiéndose en facilitador de procesos. Uh -huh. De, Sí, de ese porcentaje, ¿cuántos son los que lo toman personal y cuántos son los que se están quedando como facilitadores? yo te diría que venimos de una situación en la que antiguamente la mayoría eran personas que directamente buscaban hacer esa transformación personal, que realmente lo que estaban buscando es el cambio. Y cada vez el porcentaje es mayor de esas personas que realmente lo utilizan de forma profesional para ayudar a otros. Cada vez hay más profesionales de la psicología, cada vez hay más profesionales de la medicina, cada vez hay más psiquiatras que asisten a nuestros cursos, por supuesto, coaches. Bueno, ese es un perfil en el que realmente aprender método integra es una inversión directa, porque le va a permitir sacar mejores resultados, tener una mayor rentabilidad en el trabajo que realizan, con lo cual van a subir en calidad de servicio con sus clientes. Y este perfil es el que, pues, inicialmente era pequeño y cada vez está siendo mayor. Es decir, cada vez hay más facilitadores
y menos gente que realmente viene para hacer el cambio. Para Aún hacerlo así, personal. no estoy diciendo que no viene gente para hacer el cambio. No, al contrario, todavía viene mucha. Yo te diría que hoy por hoy podemos estar prácticamente en un 50-50, pero que anteriormente el porcentaje era mucho mayor de las personas que realmente buscaban hacer el cambio personal. Y bueno, alrededor de 600 instructores es que hay ahorita en el mundo. Instructores que impartan cursos, no tantos. O sea, Ujú. instructores que realmente llevan a cabo pues, formación para otras personas, yo te diría que podemos estar sobre los 300 y pico, 400. Facilitadores sí que tenemos varios miles de facilitadores que a través de sesiones personales pues ayudan a las personas en esos procesos de cambio. Son perfiles distintos, como sabes, ¿no? Una Claro. cosa es el ser facilitador para ayudar en sesiones individuales y otra cosa es el ser instructor para enseñar en los cursos método integrado o bien para guiar en los cursos de forma conjunta a todo lo colectivo de personas que asisten en esos procesos de transformación que tenemos en varios de nuestros cursos. Pues sí. ¿Y qué va a ganar una persona que, aparte de monetizar su inversión, entiendo, que estudie Facilitador 1? ¿Qué temas va a aprender? Pues lo primero que va a aprender es cómo funciona nuestro subconsciente, esa parte de nuestra mente que nos lleva por la vida en piloto automático, que nos lleva a sentir las emociones que sentimos, que nos lleva a tener las reacciones que tenemos, a tener los hábitos que nosotros tenemos, incluso los pensamientos que tenemos, pues también nuestro subconsciente nos los está poniendo ahí de forma continua. Esa es la primera parte. Después, ¿qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender a acceder al subconsciente, a actuar con él para poderle preguntar, para poder permitir que nos guíe en los procesos de transformación que nosotros queramos hacer, en nosotros mismos o en otras personas, ¿no? Y después, una vez sabemos comunicarnos con el subconsciente, lo que tenemos que saber son las distintas piezas que intervienen en nuestra programación. Es decir, cada experiencia que nosotros vivimos, lo que hacemos es interpretarla. En base a la interpretación que hacemos, nos guardamos unas memorias, es decir, estamos interiorizando una serie, unas experiencias, unas memorias que después nos condicionan a futuro en las siguientes experiencias que nosotros vayamos viviendo. Y eso nos lleva pues, a tener seguridad en nosotros mismos o a no tenerla, a confiar en nosotros mismos o a no confiar, a tener miedo o a no. Bueno, todo eso nos va a llevar a que interiormente nosotros estamos guardando información de distintos tipos. Es decir, no toda la memoria que nosotros guardamos es exactamente igual, no. Hay cosas que las guardamos únicamente a nivel de creencias, de forma que nos vemos a nosotros mismos de una manera. Hay otras memorias que tenemos a nivel emocional y entonces tenemos memorias emocionales que nos condicionan y estamos hablando pues, de bloqueos emocionales, estamos hablando de traumas, estamos hablando de bloqueos espirituales, estamos hablando de distintos tipos de memorias emocionales que nos condicionan. Y después incluso hay más cosas. Hay compromisos que nosotros hacemos, lealtades, acuerdos kármicos. Hay otros elementos que también estamos de forma consciente o inconsciente generando y que nos llevan después a tener que vivir acorde a esos compromisos, a esos acuerdos que hemos hecho. Entonces nosotros tenemos que saber las distintas piezas que tenemos que saber cuáles son las que tenemos que ordenar, alinear o cambiar en función del objetivo que estemos trabajando y todo eso es lo que de forma sistemática, de forma ordenada, de forma alineada, dentro de unos protocolos preestablecidos, enseñamos a hacer en esta certificación de nivel 1. Muy bien. ¿Y cómo se hace esta comunicación con el subconsciente? Hago de cuenta que yo no sé nada. Me cuesta hacerlo de cuenta contigo que tanto sabes. Pues sí, ¿Cómo? pero es que las personas que Sí, nos lo están entiendo, lo viendo entiendo. no todas saben. Por supuesto. ¿Cómo nos comunicamos con el subconsciente? Pues utilizando una parte de la kinesiología, una parte de esa ciencia que, entre otras cosas, nos muestra pues, la respuesta que nuestros músculos tienen delante de los estímulos que recibimos. El test muscular es la parte que utilizamos de la kinesiología. ¿Qué hace el test muscular? Pues observar qué pasa en nuestros músculos en función de los estímulos que nosotros recibimos y de cuál es nuestra reacción delante de esos estímulos. Piensa que cada vez que nosotros tenemos un estímulo, nuestro subconsciente
interpreta ese estímulo y reacciona delante de ese estímulo. ¿Y eso a qué nos lleva? A tener un montón de reacciones a nivel fisiológico. Cambia nuestro ritmo cardíaco, cambia nuestra respiración, cambia la tensión arterial, cambia la tensión muscular. Nosotros a través del test muscular únicamente ponemos nuestra atención en esta parte, en el cambio que hay en la tensión muscular. En el polígrafo, la máquina de la verdad, se pone atención en muchos otros de los elementos que cambian a nivel fisiológico, pero todos ellos cambian al mismo tiempo. Entonces nosotros con el test muscular, ¿qué estamos midiendo? Pues si hay tensión o no hay tensión en los músculos. Entonces hay muchos test musculares, muchísimos. Ahora, estando así sentado, el más fácil que podemos hacer es simplemente hacemos un aro con los dedos índice y pulgar de una mano, hacemos lo mismo con la otra mano, los engarzamos uno dentro del otro, ¿vale? O si no metemos el dedo, da igual, simplemente metamos el dedo dentro, generamos el estímulo, y un estímulo puede ser una afirmación, como decir mi nombre, yo digo me llamo Ricardo, y ahora lo que hago es simplemente intentar sacar el dedo. Intento estirar, hay tensión, hay fuerza, y el aro no se rompe. En cambio, si yo hago lo mismo y digo me llamo Marta, poniendo la misma fuerza, la misma tensión al intentar separar el dedo, pues el aro se rompe. El Ese es aro un se test rompe. muscular como muchos otros que podemos utilizar. Sabiendo utilizar esto, nosotros ya le podemos preguntar a nuestro subconsciente lo que queramos. Y evidentemente nos va a ir dando respuestas de forma automática, sí o no. Siempre respuestas binarias, claro. Siempre cosas que se contesten con un sí o no, ¿correcto? Exacto. No Nada podemos del hacer preguntas futuro abiertas. y nada del futuro, ¿verdad? No, el futuro es una dimensión temporal, una dimensión que tenemos ahí y que nuestro subconsciente, si le preguntamos en el plano en el que nos encontramos ahora mismo, pues no tiene acceso a esa dimensión directamente. Tendríamos que cambiar de plano para poder acceder. Entonces nunca debemos preguntar a futuro porque lo que nos está contestando cuando preguntamos a futuro es el alineamiento actual que nosotros tenemos respecto a ese hipotético futuro. Entonces, nos va a decir que sí si realmente estamos alineados. Pero eso no quiere decir que se vaya a producir. Eso quiere decir que ahora estás alineado. Déjame que te ponga un Claro. ejemplo porque todos entendemos muy fácilmente, ¿no? O sea, a lo mejor tú estás preparándote para un examen y si tú le Claro. preguntas a tu subconsciente, voy a probar este examen, y va al subconsciente y me dice que sí, como me ha dicho que sí, yo ya me lo creo y dejo de estudiar, ¿no? Y ya no dejo de prepararme. Claro, a partir del momento en el que dejo de prepararme, mi realidad pasa a ser otra. Si yo le preguntase a partir de ese momento si voy a aprobar el examen, lo más probable es que me dijera que no. Pero en el momento en el que yo lo pregunté, estando haciendo todo lo que estaba haciendo, su respuesta era que sí. Entonces, es muy distinto preguntar pensando que realmente estamos accediendo a esa dimensión temporal del futuro, de lo que realmente va a pasar, que cuando lo estamos preguntando a nuestro subconsciente, que lo que nos está diciendo es aquí y ahora si estamos o no estamos alineados con esa posibilidad. Pues sí. Pues sí, porque va a haber una tendencia a que nos diga que sí, aunque no sea real. Bueno, porque realmente estamos alineados con que esa posibilidad, pues se están dando las circunstancias para que se llegue a producir. Eso es lo que nos está diciendo. Claro. Pues qué interesante, Ricardo, que con algo tan sencillo podamos ya estar en conexión con el subconsciente. Yo he tomado muchos cursos de hipnosis de distintos tipos de PNL y teníamos que pasar por un proceso un poco largo para crear las inducciones y que la persona bajara las ondas cerebrales y entonces poder incidir en el subconsciente. Y esto se hace en segundos. Es sorprendente. Sí, es que cada técnica funciona en un nivel de frecuencia cerebral distinta. Hay técnicas que funcionan bajando a niveles alfa, hay otras técnicas que funcionan en teta, hay otras técnicas que funcionan en niveles cerebrales delta y también se puede hacer en niveles beta, que es lo que nosotros hacemos. Piensa que de forma espontánea en el día a día, todas las personas desde que nacemos, estamos grabando información en nuestro subconsciente en niveles beta, es decir, estando en niveles beta. Cada experiencia que tú tienes cuando estás comunicándote con los demás, lo estás teniendo en nivel beta. Pues bien, la grabación también la estás haciendo partiendo de ese nivel beta. Entonces, claro que podemos ir y cambiar conscientemente también en nivel beta. No es necesario bajar a alfa. ¿Se puede hacer? Claro, se puede hacer, porque desde cualquier punto, desde cualquier nivel de frecuencia cerebral, podemos generar un impacto en el subconsciente y lo podemos cambiar. Pero hay caminos que son más rápidos y hay caminos que son más lentos.
Entonces, si lo hacemos estando en beta, nos ahorramos todo el proceso de bajar a alfa. Y eso es un tiempo, pero se puede hacer en todos los niveles. No estoy diciendo que no. Y al final las personas se quitan el miedo de que las vas a hipnotizar y entonces a lo mejor van a perder el control de su pensamiento, ¿no? Claro, lo bueno que tenemos cuando lo hacemos de esta manera, cuando accedemos con método Integra, es que la persona tiene el control total en todo momento y además no tiene el miedo de perder ese control. ¿Por qué? Porque no le hacemos cambiar de estado mental. Y eso pues es una cosa importante porque la persona hace lo que quiere y nosotros no le inducimos a nada. Nosotros no le estamos ni convenciendo ni guiando para que haga nada que la persona pues No quiero. no tenga el control de ello, ¿no? Eso es súper bueno. Bueno, y si nos quieres platicar de los otros elementos que van a trabajar, desde acuerdos kármicos y demás. Pues mira, los Muy breve, acuerdos muy breve. kármicos. Sí, como decía antes, a través de nuestro subconsciente tenemos alguna programación que es directa, que es, bueno, que es espontánea y que vamos generando de forma espontánea. Y tenemos otras programaciones pues que no son tan habituales, es decir, que las generamos de forma mucho más puntual y que habitualmente además no las podemos llevar incluso pues de vida en vida. Una de esas programaciones es el tema de los acuerdos kármicos, esos pactos, esos compromisos, esos juramentos que nosotros hacemos y que en realidad estamos diciendo que es para siempre, ¿no? Que nos estamos comprometiendo a actuar de una determinada manera a partir del momento en el que lo hacemos y ya para la eternidad, ya para siempre. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Pues que la eternidad va mucho más allá del momento de nuestra muerte, del momento en el que abandonamos este cuerpo físico. Y eso, lo normal es que nos condicione en vidas futuras que nosotros tengamos. ¿Y cómo nos condiciona? Pues obligándonos a cumplir con aquello que nosotros hemos pactado, con aquello que nosotros nos hemos comprometido a cumplir. Imagínate, tú tienes una situación, estás viviendo una situación X en estas circunstancias de tu vida y pues por motivos determinados tú decides que el dinero es malo, ¿vale? Imagínate que a lo mejor vas por la calle, te secuestran para pedir un rescate por ti o cualquier otra circunstancia, da igual, ¿no? Es decir, que tú tienes un dolor en tu vida como consecuencia o que está relacionado con el dinero. Tu conclusión, el dinero es malo, siempre trae desgracias y lo que tenemos que hacer es evitar tener dinero. A partir de ese momento tú haces un juramento de pobreza y te comprometes a que nunca más vas a tener dinero o que nunca más el dinero va a llegar a tu puerta o a tu vida. ¿Qué te ocurre a partir de entonces? Pues evidentemente que te quedas sin dinero. Te quedas sin dinero en esta vida y el problema es que después vienes a vivir otra experiencia en otro momento, vienes a vivir otra vida y si traes ese juramento de pobreza, lo normal es que esa vida también transcurra totalmente alejada del dinero. Es decir, que el dinero no llega, que si llega se va con facilidad, con la misma velocidad con la que llega o más, o que empiezas a acumular un poquito de dinero y después tienes pérdidas repentinas de dinero, pues eso es lo normal. Igual que nos puede pasar con un acuerdo de estos de dinero, nos puede pasar pues con voto de castidad, con un voto de sacrificio, con uno de sufrimiento, con cualquier otro, da igual. En el momento en el que tú te estás comprometiendo a vivir una determinada experiencia, después estás obligado a mantenerte fiel a ese compromiso y evidentemente tu vida va a estar totalmente condicionada por eso. Yo recuerdo en uno de los cursos que tú mencionaste, nunca hacer juramentos ante una familiar que está muriendo. Ujú. Sí, por ejemplo, eso es muy Ujú. típico. Cuando tú tienes ahí a pues esa persona que está en el último momento y tú te comprometes con ella, ese compromiso normalmente lo haces en un estado emocional intenso, tanto por tu parte como por parte de la persona que tiene esa necesidad para poder trascender o para poder fallecer y irse con tranquilidad, pues ese compromiso que tú estás haciendo ahí te va a condicionar mucho. Y te va a condicionar mucho tanto por el propio compromiso como posiblemente con esa persona más allá de la muerte en el caso de que tú no cumplas con ese compromiso. Entonces hay que evitar ese tipo de compromisos porque, bueno, nunca sabemos las consecuencias que nos pueden traer. Evidentemente,
podemos decirle en ese momento que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para solucionarlo, para acabar con su problema o para ayudar a quien ella quiera, pero nunca más allá de aquello que esté en nuestras manos, ¿no? Nunca estableciendo un compromiso que realmente nos pueda condicionar más allá del momento de nuestra muerte. Pues sí, o sea que los acuerdos kármicos pueden determinar nuestro grado de libertad financiera, de tener o no tener pareja, de tener una vida sexual plena, de tal vez disfrutar de la vida. Por supuesto, y también nos puede condicionar a nivel de nuestra salud y nos pueden condicionar a nivel de nuestras relaciones con los amigos, con la familia y con todo el mundo. Todos los ámbitos de nuestra vida se pueden ver afectados por un acuerdo kármico, el que sea. Piensa, por ejemplo, ese acuerdo de pobreza, ese voto que decíamos de pobreza, ¿no? De esa renuncia a tener dinero. Eso te puede afectar, por supuesto, en el tema económico. Te puede afectar a nivel laboral, a nivel profesional, para que no puedas tener un desarrollo profesional, para que estés estancado, para que no te valoren, para que no te acepten, para que no te reconozcan el trabajo que haces. Te puede llevar también a tener conflictos a nivel de relaciones con tu familia, por ejemplo. ¿Cuántos problemas no hay de dinero que realmente están haciendo que las familias se dejen de hablar o dejen de tener una proximidad? Nos puede afectar a nivel de salud. Ese mismo acuerdo puede estar condicionando totalmente en nuestra capacidad para afrontar una enfermedad determinada, a lo mejor porque no tengo los recursos económicos para poderla afrontar, ¿no? Para poder tener el tratamiento médico que se requiere delante de esa enfermedad. Es decir, nos puede afectar en cualquier ámbito de nuestra vida, un voto. Y eso, te estoy hablando del de pobreza, pero cualquier otro acuerdo kármico que tú tengas te puede afectar exactamente igual en todos los ámbitos de tu vida. Fíjate. Y bueno, ¿qué más vamos a liberar? Pues también trabajamos las lealtades que podemos tener, tanto a nivel familiar como lealtades que podemos tener a nivel pues no familiar, ¿no? Dentro de ámbitos profesionales o dentro de grupos o colectivos con los que nos relacionamos. ¿Qué estamos hablando ahí, en realidad? Estamos hablando de unos vínculos energéticos que tenemos y que nos llevan a repetir los patrones o las experiencias de vida de esas personas con las que mantenemos esas lealtades. En realidad, estamos hablando de que cuando yo tengo una lealtad con alguien, soy una copia de ese alguien, ¿no? Hay una parte de mi vida, ya sea parcial o total, ¿no? Pero que me está llevando a tener las experiencias de vida que tenía o que ha tenido o que sigue teniendo esa persona con la que yo mantengo esa lealtad. Y esa lealtad la puedo tener a nivel de personas particulares, individuales, como digo, podemos tener lealtades con nuestros padres, podemos tener lealtades con nuestros abuelos, podemos tener lealtades con nuestros hermanos, pero también las podemos tener a nivel de grupos, de colectivos. O sea, yo puedo tener una lealtad a nivel pues, de un grupo al que yo pertenezco. Y entonces yo pertenezco a un colectivo determinado y en el momento en el que yo decido pertenecer de forma totalmente profunda a ese colectivo, yo verme afectado exactamente igual por exactamente los mismos patrones de experiencias que viven ellos, ¿no? Entonces, va más allá de la familia, ¿no? El concepto de lealtad es algo que la mayoría están dentro del ámbito de la familia y por eso se habla muchas veces de lealtades familiares, pero hay muchas otras que trascienden el ámbito de la familia y se van a los amigos, a los colectivos de trabajo, en las empresas, a otros colectivos de los que formemos parte. Bueno, y en realidad estamos perdiendo la libertad para vivir nuestra propia vida, porque nos vemos obligados a vivir de forma similar a el modo en el que viven otros. Y claro, y nos afectan igual que los acuerdos kármicos. Sí, por supuesto. Toda nuestra vida se puede ver totalmente condicionada y afectada por una lealtad. Piensa que hay lealtades que te llevan a quedarte soltera, hay lealtades que te llevan a ser violado, Enfermarte. por ejemplo, a tener problemas de relaciones y ser maltratado. Hay lealtades que te llevan a perder el dinero continuamente y estar siempre sin blanca, igual que estaba ese antepasado tuyo. Hay lealtades que te llevan a desarrollar enfermedades, igual que a desarrollarles a otra persona. Es decir, en el momento en el que estamos viendo que hay un comportamiento, una vida similar, pareja a la que tuvo esa otra persona, pues ahí tienes unos indicios claros de que realmente hay una lealtad. Aunque nosotros en Método Integra no trabajamos de esa manera, no trabajamos a través de los indicios, que, por ejemplo, se podría ver, como se hace en otros ámbitos,
pues si coinciden las fechas de nacimiento dentro de unos rangos, si los nombres coinciden, si... Bueno, hay una serie de elementos de información que está ahí y que se puede leer y que te puede estar dando pues unos indicios de que ahí puede haber una lealtad. Nosotros lo hacemos, como decíamos antes, a través del subconsciente. Directamente preguntamos, obtenemos las respuestas y no hace falta empezar a investigar el árbol genealógico, empezar a poner fechas en todo el mundo. Es mucho más fácil hacerlo preguntándole al subconsciente. Es mucho más directo, más rápido y lo resolvemos de forma mucho más sencilla. Y repetimos patrones en las lealtades sin darnos cuenta. Efectivamente, repetimos muchos patrones, muchísimos. Las Vale. lealtades nos quitan libertad. No podemos ser nosotros. No somos independientes, no somos libres para vivir nuestra propia vida cuando tenemos por medio una lealtad. Claro. ¿Y qué más vamos a quitar? Ya me estoy emocionando. Pues vamos a hablar también de bloqueos, de traumas y de bloqueos emocionales, que son memorias que nosotros tenemos cuando vivimos experiencias, nos impactan a nivel emocional, no aceptamos esa experiencia que estamos viviendo y después nos quedamos pues con esas memorias, ¿no? Nos quedamos vibrando con la información que hemos generado ahí en ese momento concreto. Y después, evidentemente, en nuestro día a día volvemos a repetir esas mismas emociones, volvemos a caer de nuevo en esos mismos patrones emocionales que evidentemente pues después no nos gustan, porque estas emociones que estamos hablando son emociones de baja vibración, ¿no? Son emociones pues como el miedo, la ira, el odio, la angustia, cualquier emoción de estas que después, cada vez que la sientes, te conecta con un estado vibracional muy bajo, muy denso y que te lleva a sentirte mal. Esas emociones tienen perjuicios muy grandes y una de las cosas que vemos en el curso es precisamente cómo, por qué y de qué manera se generan esos impactos y esos perjuicios en nuestra vida. Mucho más allá del tema emocional, mucho más allá de lo que sentimos, tienen perjuicios a nivel de nuestra salud. Y es una relación directa, es un tema energético, ¿no? Hay que entender realmente cómo funcionan las emociones, que cada una es una vibración que genera una resonancia en nuestro cuerpo y eso nos permite después llegar a entender fácilmente cuáles son los efectos a nivel de nuestra salud, tanto a nivel de nuestro sistema inmunitario como a nivel de un impacto de acidez o de alcalinidad en el cuerpo que se están generando de forma directa simplemente por el hecho de estar vibrando en esa frecuencia. Y claro, es todo un lenguaje diferente hablar de vibración y en ese momento te conectas con otra realidad que es la energética. Y a mí me costó mucho trabajo, ¿te acuerdas? Sí, estamos cambiando de paradigma totalmente. Estamos pasando de la interpretación del por qué nos pasa lo que nos pasa a trabajar de forma directa en la solución, sin entender el por qué. No es importante, no es relevante el motivo por el cual nosotros estamos en la situación en la que estamos. O sea, por el hecho de que una persona esté pues, deprimida, por ejemplo, pues lo normal, el abordaje tradicional y los paradigmas y las creencias que la mayoría de personas que se dedican a estos temas tienen, pasan pues, por la formación tradicional que se ha recibido, que es hay que entender el por qué la persona está como está y eso le llevará a cambiar. A través de la racionalización de la situación le permitirá hacer un cambio en su situación. Y eso, pues en realidad no funciona. Eso hemos visto, por activa y por pasiva, por todas partes, que el conocimiento no te lleva al cambio, simplemente te lleva al conocimiento. Saber el por qué se te ha derramado una taza de café y te ha manchado el pantalón no te lleva a que el pantalón quede limpio. Te lleva a entender por qué se ha derramado la taza de café y el pantalón se ha manchado. Lo que tenemos que hacer para limpiar el pantalón es una cosa, es una acción totalmente distinta de ese razonamiento. Lo que tenemos que hacer es lavarlo, ¿no? Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Cada vez que vivimos una situación, una experiencia, ¿qué nos ocurre? Que nosotros estamos generando un impacto energético, estamos grabando una información a nivel energética en nuestro subconsciente. ¿Y eso qué pasa? Que al final es energía. Cada uno de los elementos de las piezas que componen esa programación que nosotros tenemos es una frecuencia energética que tenemos ahí con una tipología distinta. El abordaje de ese cambio, de esa liberación, por ejemplo, de un trauma, de esa liberación de un bloqueo emocional, de ese cambio de creencias o de todo lo demás que trabajamos, es un abordaje 100% energético. Es un abordaje que te lleva directamente a cambiar la frecuencia energética en la que tú estás vibrando.
Y eso no pasa por el conocimiento, no pasa por el saber por qué, cómo, de qué manera has llegado a estar vibrando en esa frecuencia. Es lo mismo, me gusta poner el ejemplo porque es muy, muy visual, ¿no? Cuando tenemos un accidente con el auto y lo llevamos al mecánico, al mecánico no se le ocurre sentarnos en un diván y empezarnos a preguntar, bueno, y cuénteme, ¿cómo ha sido el accidente? ¿No? Es decir, ¿qué había usted desayunado aquella mañana? ¿Había discutido con su esposa, con su esposo antes de tener el accidente? ¿Iba muy rápido? ¿A qué velocidad corría? ¿Estaba lloviendo? ¿Estaba haciendo sol? ¿Tenía algún pensamiento por su cabeza en aquel momento que le llevó a distraerse? Eso no aporta absolutamente nada, ¿no? Lo que aporta es ver el impacto que se ha producido en el vehículo. Y entonces Claro, saber las piezas que se han dañado, saber si alguna pieza se puede reparar, si otra hay que cambiarla. Y en base a eso te hacen un presupuesto y en base a eso hacen la reparación del vehículo. Y nosotros lo que venimos haciendo tradicionalmente es lo contrario. Lo que venimos haciendo es, venga, vamos a ver el por qué estamos donde estamos. Vamos a ver qué es lo que le ha llevado a la situación en la que realmente se encontró y que ha producido que usted esté ahora en el estado en el que está. Conocer toda esa información no te lleva a cambiarlo, te lleva a conocerlo. Entonces, nuestro abordaje es directo, es a nivel energético, liberar un trauma es desmontar una red neuronal que tenemos ahí y para eso no hay que saber nada del trauma, ni revivir la experiencia, ni saber qué la causó, ni quién estuvo implicado, ni nada de nada. Liberar un bloqueo emocional, exactamente lo mismo. Vamos a desmontar unas frecuencias energéticas que tenemos ahí. Grabar una creencia es grabar una creencia. Eso significa simplemente darle la instrucción a tu subconsciente de que la grabe, ¿no? Bueno, son cosas muy directas, muy simples, muy fáciles y que te permiten cambiar de forma muy fácil y muy rápida sin tener grandes conocimientos de nada. claro. Ricardo, cuando hablas de desmontar la realidad energética, esta realidad energética se podría decir que está alrededor de nosotros en lo que es nuestro campo áurico. Bueno, tenemos una parte que la tenemos dentro nuestro, nosotros Sí. estamos vibrando en distintas frecuencias y después hay otra realidad energética que también nos impacta, que nos afecta y que está fuera de nosotros. En este Ujú. nivel uno, en esta certificación de nivel uno, nos centramos exclusivamente en todo lo que es nuestro, en todo lo que realmente nosotros hemos generado, consciente o inconscientemente, en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida, y que nos está afectando y condicionando ahora. Cuando vemos el nivel superior, en el nivel 2, ya abordamos también ese mundo energético externo que también nos condiciona. Pero en este nivel uno que hacemos ahora en noviembre, perdón, nos estamos centrando única y exclusivamente en lo nuestro, en lo que Que realmente yo te lo nosotros pregunto construimos. por el imán, porque Mm. cuando barrimos con el imán el bloqueo o el trauma, estamos trabajando con nuestro campo áurico también y con los meridianos. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo es juntar distintas energías. El imán no es que sea poderoso, el imán simplemente nos Ujú. aporta magnetismo y ese imán, pues podemos utilizar distintos imanes, da igual, no es importante, no Ujú. es relevante el imán en sí. Lo que importa es que nos está aportando un magnetismo que nosotros cuando lo juntamos con otras frecuencias energéticas que también intervienen en esa transformación, pues nos permiten hacer el cambio de forma muy fácil y muy rápida. Nada tiene Ya. que ver si, por ejemplo, estamos intentando cambiar, por ejemplo, grabarnos una creencia, estando en beta como estamos, pues simplemente repitiéndonos a nivel consciente, que lo único que estamos ahí es generando una frecuencia energética de máximo 40 ciclos por segundo, pero que cuando lo estamos haciendo lo estamos en 16, 17 niveles de frecuencia cerebral, pues nada tiene que ver hacer eso a través de nuestra intención solamente, que hacerlo utilizando un elemento que nos permita hacer la transformación energética de esa intención. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente está funcionando en unas frecuencias energéticas totalmente distintas de las de nuestra mente consciente. Y cuando nosotros Ya. estamos intentando cambiar solo a través de nuestra intención, es decir, a través de nuestra mente consciente, pues lo estamos haciendo en una frecuencia energética pues que está eso en un máximo de 40 ciclos por segundo, pero la frecuencia energética en la que nuestro subconsciente se mueve es de 20 millones de ciclos por segundo. 40, 20 millones. Claro, si solamente nos quedamos en la intención, no generamos un impacto real en la energía que tiene nuestro subconsciente, en la que está utilizando nuestro subconsciente. Ujú. Pues bien, el imán nos aporta uno de los distintos elementos a nivel energético que nos permiten hacer esa transformación energética.
que nos permiten llevar la Ya, intención de forma muy fácil y muy rápida para generar un impacto a nivel del subconsciente. ya me queda claro. Mira, Ricardo, están mandando preguntas y saludos. Claudio Aguilera, también Sergio Roldán, que es instructor, creo. Sí, Y saludos a todos, claro. Picho Rolo, que es apenas mi facilitador, que acaba de salir. Mm, y preguntan, que ya lo dijiste, si los acuerdos kármicos se cambian a nivel del subconsciente. Sí, lo que nosotros tenemos que hacer es a través de nuestro subconsciente eliminar esos acuerdos kármicos. Esos acuerdos kármicos, cuando los tenemos, están en un plano energético distinto a lo que sería directamente nuestro subconsciente, pero nosotros a través de nuestro subconsciente podemos acceder a él y lo podemos cambiar. Y de hecho es transparente para nosotros el plano en el que se puedan encontrar. Directamente simplemente es cuestión de saber que están, identificarlos, que están ahí y eliminarlos. Y los eliminamos con una facilidad, vamos, en cuestión de segundos acostumbramos a eliminar cualquier acuerdo kármico que tengamos ahí. Entonces no hay ningún conflicto, no hay ningún problema. No hay problema. ¿Bastaría con eliminar estos elementos para conseguir la reprogramación? En realidad nuestro subconsciente es como un puzzle, un rompecabezas, ¿no? Hay distintas piezas. Y si nosotros ponemos todas las piezas de forma ordenada, lo normal es que los resultados se consigan de una forma pues, muy rápida y muy fácil. Cuando solamente estamos poniendo una de las piezas, si hay otras, lo normal es que ese trabajo que estamos haciendo pues caiga en el vacío, ¿no? Que desaparezca al cabo de poco. Tú imagínate ese rompecabezas en el que pones una pieza y el resto está vacío, ¿no? Y hay otros espacios en blanco, otros espacios que están huecos. Si ese puzzle lo mueves un poco, ese rompecabezas lo agitas un poquito, esa pieza que habías puesto pues salta por los aires y se mueve. Nos pasa lo mismo a nosotros. Si nosotros intentamos pues, hacer una transformación simplemente poniéndonos unas creencias para algo, ¿vale? Para el objetivo que estemos trabajando. Imagínate, yo qué sé, para eliminar un miedo que tú tienes. Y tú te pones unas creencias de que soy valiente, soy poderoso, elimino de mi vida todos los miedos y no sé, todas las creencias que te dé la gana. Si tú asociado a ese miedo que tienes ahí como respuesta a nivel emocional, tienes además un bloqueo emocional, tienes un trauma o tuvieras una lealtad o tuvieras cualquier otro elemento o una combinación de todos ellos, que también es lo habitual, por mucho que tú lo trabajes a nivel de creencias, no vas a conseguir nada. Es muy difícil llegar a hacer esa transformación. ¿Por qué? Porque son piezas distintas. A través de creencias es muy difícil liberar un trauma, liberar un bloqueo emocional. Es tremendamente ineficiente. Es como si tú quieres sacar un clavo de una pared e intentas hacerlo con un destornillador. Son cosas totalmente distintas. Un clavo con un destornillador es muy difícil sacarlo. Pues lo mismo nos pasa con las piezas que nosotros tenemos. A través de creencias es muy difícil liberar un trauma. A través de creencias no vas a quitar nunca un acuerdo kármico. A través de creencias no vas a cambiar nunca una lealtad que tú tengas. Pues lo mismo, si tú trabajas a nivel de trauma solamente, a nivel de bloqueo emocional, y te dejas la parte de las creencias o te dejas otras partes que sean importantes, pues la transformación es muy difícil hacerla. Entonces, Claro. es importante ver la globalidad, ¿no? Entender el todo y no solamente las partes por separado. Pues sí, creo que nos falta hablar de los bloqueos espirituales y de los escudos de protección, ¿cierto? Pues sí, los bloqueos espirituales son otra de las memorias emocionales que nosotros tenemos por ahí. Una memoria emocional que nos lleva a reaccionar con una determinada respuesta delante o en relación a una persona en concreto. Es decir, no es como los bloqueos emocionales que se disparan pues, simplemente delante de circunstancias, delante de situaciones que podemos vivir, con independencia de las personas, sino que en este caso es una reacción directa con una persona. Nos puede haber pasado a cualquiera, ¿no? De conocer a alguien y que no sabes por qué y estás delante de esa persona y te sientes fatal. O de que tienes un familiar que siempre te ha tratado bien y tú, en cambio, a esa persona nunca eres sido capaz de tragarla, ¿no? Porque no sabes por qué, pero no, tú te sientes mal con ella. Pues bien, muchas veces eso nos pasa porque tenemos por ahí detrás un bloqueo espiritual. Es eso, una memoria emocional más de las que tenemos y que habitualmente estas memorias nos vienen de vidas pasadas. O sea, ese de que de repente tienes un familiar que no te pasa, que no te cae, y tú no sabes por qué. Y siempre entras en conflicto.
Bueno, puede Así ser es. familiar o no, ¿verdad? Sí, sí, puede ser cualquier persona. Puedes estar en tu trabajo, Mm, aparecer una persona nueva en el trabajo que contratan ahora y que desde el momento en el que entra por la puerta, tú te genera en ti, en la presencia de esa persona, una reacción que tú eres incapaz de controlarla. Pues ya. sí, en cualquier ámbito nos puede pasar. Y podemos tenerlo durante muchos años que no haya aparecido porque esa persona no ha aparecido en nuestra vida y que en el momento en el que aparece, pues se genera esa reacción por tu parte. Porque como digo, acostumbran a venir de vidas pasadas. Es decir, son vínculos que hemos generado, reacciones, memorias que hemos generado en relación con esa persona en otros momentos de nuestra historia, en otras experiencias que hemos vivido con ellos en otras vidas. Entonces, en el momento en el que aparece en tu vida actual, es cuando se genera o aparece en ti esa reacción. Y eso frente a un objetivo laboral también nos puede pegar. Por supuesto. Hombre, tú imagínate que tienes ese bloqueo espiritual con alguien que está en tu ámbito profesional y tú quieres trabajar pues un tema de desarrollo profesional o de desarrollar seguridad, confianza o lo que tú quieras a nivel profesional o quieres conseguir un ascenso y mientras esté esa persona ahí tú no vas a ser libre, tú no vas a estar en la disposición de utilizar todas tus capacidades. Entonces, por supuesto que Ujú, nos puede afectar en cualquier ámbito de nuestra vida, en nuestras relaciones a claro, nivel personal, a nivel profesional o cualquier otro. claro. ¿Y los escudos de protección? Bueno, pues eso es la utilización ya normalmente de forma inconsciente, pero también se puede hacer Ujú, de forma consciente, por supuesto. La utilización de este mundo energético, pues para intentar o para protegernos delante de amenazas externas. Los generamos inconscientemente y lo que llevan es pues a alejar de nuestra vida distintas situaciones que para nosotros entendemos como amenazantes. Y bueno, son escudos que, bueno, igual que nos pasa con las creencias y con todo el resto de programación que nosotros generamos, que una vez lo generamos creyendo que, inconscientemente, pero creyendo que eso nos beneficia, por ejemplo, yo ujú, puedo crear o generar en mí una creencia limitante respecto a que no debo asumir riesgos porque una vez asumí un riesgo determinado y me salió mal y las consecuencias no me gustaron, pues bien, igual que yo me genero una creencia de que no debo asumir riesgos en mi vida porque es peligroso, también puedo crearme un escudo inconscientemente para protegerme del entorno y que después ese escudo tenga unas consecuencias, unas repercusiones mucho mayores y que me limitan en otros ámbitos. Entonces yo imagínate que yo creo ese escudo para pasar invisible delante de la pareja que tengo que me maltrata y después eso me hace invisible delante de todo el resto de parejas que puedan aparecer en mi vida potenciales, ¿no? Es decir, dejo de ser claro, visible ante los hombres o ante las mujeres. Pues bien, lo generamos inconscientemente y después nos puede estar condicionando enormemente. lo que pasa mucho. Pues Y sí, las pasa. personas ni siquiera lo saben. Sí, ¿No? por eso digo que normalmente los generamos de forma inconsciente. Y Ujú, después las consecuencias pues nos las comemos nosotros. Igual que las creencias, ¿eh? Las creencias también las generamos de forma inconsciente y las consecuencias pues también nos las llevamos nosotros. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que el tema de creencias es un tema mucho más difundido, de lo que se habla mucho más. Hay muchas técnicas, herramientas que trabajan en el tema de creencias. Antes hablabas pues, de la programación neurolingüística, ¿no? Pues sí, se trabaja a nivel de creencias, o la hipnosis también. Y después hay otros que no son tan conocidos, que no son tan difundidos, como por ejemplo este, y que también nos está condicionando pues, en muchas ocasiones de una forma muy grande, ¿no? Nos limitan muchísimo. aunque aquí el tema de las creencias es espectacular porque tú pones todas las buenas, todas las potenciadoras y sacas de golpe todas las limitantes. Eso a mí me parece fascinante. Bueno, es que dentro de las cosas que se hacen en general por las distintas técnicas, hay muchas que en realidad son paja, es decir, que sobra, que no es necesario, ¿no? Y una de las cosas que es paja, que sobra, es ir eliminando creencias limitantes. Entonces nosotros nos centramos en poner las creencias potenciadoras. ¿Por qué? Porque en el momento en el que las pones, esas creencias que te van a llevar a conseguir lo que quieres, automáticamente las creencias opuestas desaparecen. Ujú, Automáticamente ya no están ahí presentes. Siempre y cuando grabemos las creencias de forma bien, es decir, que realmente generemos a todos los niveles el impacto que requiere la generación de esas creencias, claro, ¿no? Pues nosotros, cuando grabamos una creencia, lo hacemos muy rápido, sí, en cuestión de 3, 5 segundos estamos haciendo una grabación de una creencia, sí, es muy rápido.
Pero lo que estamos haciendo es generar redes neuronales nuevas, estamos generando el impacto a nivel energético en los niveles en los que corresponde para que esa creencia después en tu día a día se pueda estar utilizando. Entonces, hacemos una grabación muy rápida y además de muchas creencias, porque pensar que a través de una creencia, cambiando una o dos creencias en nuestra vida va a cambiar, eso es una utopía. Es decir, muy No. pocos casos son los que realmente cambiando una o dos creencias puedes tener un cambio grande en tu vida. En la mayoría de ocasiones lo que necesitamos es tener una base de creencias que como una red, ¿no? Como una tela de araña, que entre todas ellas se sostengan y entre todas ellas nos lleven a actuar de la forma y del modo en el que realmente queremos actuar, ¿no? De la forma que realmente estemos totalmente alineados con el objetivo que buscamos. Haciéndolo de esa manera, y como digo, grabar creencias es muy rápido, con lo cual podemos grabar 40, 50, 60 creencias en una sesión sin ningún problema y de forma muy rápida, en cuestión de unos cuantos minutos, pues es relativamente fácil conseguir el resultado. Y si a eso le sumamos todo lo demás, es decir, haber puesto todo el resto de piezas en ese rompecabezas, pues entonces es fácil o relativamente fácil que los resultados se den y se den con facilidad y rapidez. Y ahí voy a una pregunta que me hacen mucho a mí. ¿Qué tan rápido es lograr un objetivo con rapidez y resultados? Pues depende del tipo de objetivo. No todos los objetivos que se trabajan son iguales. Yo de ahí diferenciaría claramente entre los objetivos internos, es decir, esos objetivos en los que nosotros queremos cambiar internamente la forma en la que nos sentimos, la forma en la que reaccionamos, incluso la forma en la que pensamos. Es decir, objetivos en los que cambio yo, simplemente. Este tipo de objetivos, lo normal es que el cambio sea muy rápido. Lo normal es que en cuestión de horas ya estés percibiendo esa transformación y estés viendo esos cambios en tu vida. Otra cosa distinta son los objetivos externos, esos objetivos en los que quieres materializar una realidad diferente en tu vida. Esos objetivos en los que quieres conseguir pues, un trabajo, en los que quieres conseguir pues, adelgazar X kilos o en los que quieres conseguir pues, otras cosas materiales o inmateriales, pero externas a ti. En estos casos hay que trabajar con una perspectiva, con un prisma distinto. Por un lado, tienes tú que cambiar interiormente para estar alineado con esa creación de esa realidad y ese cambio interior de cómo estás viendo y cómo estás actuando para conseguirlo, eso es inmediato. Y después está el lograrlo. Para lograrlo requiere de un plan de acción, requiere de haber establecido los pasos que vas a dar y cumplir con ese plan de acción para conseguirlo. Es decir, si yo quiero conseguir un trabajo, pues no basta con que yo me alinee para conseguir ese trabajo y ahora me espero en casa que me llamen para trabajar. No, tengo que conseguirlo, ¿no? Con lo cual, yo tengo que dar los pasos para conseguir ese trabajo. Y para hacer eso, yo tengo que interiormente convertirme en esa persona capaz de lograrlo, con esa persona que confía en sí misma, con esa persona con determinación, con coraje. Y por otro lado, establecer, vale, ¿qué voy a hacer para conseguirlo? Vale, pues voy a tener mi currículum al día, voy a ir a presentarme en distintas empresas, voy a, y eso lo hago. Entonces, el hacerlo me va a llevar a que en el plazo que sea, pues consiga ese resultado. Pero no porque me llegue de fuera, sino porque yo realmente lo estoy logrando. Entonces, es la diferencia en función del objetivo, ¿no? Objetivos que son muy rápidos internos, objetivos que puede pasar un cierto tiempo, los que son externos. Y dependerá del tamaño del objetivo. Y siempre y cuando te trabajes el tema de conseguirlo. Piensa que en los objetivos externos hay dos partes. Y muchas veces las personas se quedan solamente con la primera. La primera parte es el alineamiento con el resultado. Es decir, que tú estés alineada con ese resultado. Por ejemplo, muy típico, ¿no? Abundancia económica. Y personas que quieren conseguir tener abundancia económica, quieren conseguir mucho dinero. Entonces, piensan que solamente alineándose con que yo soy una persona exitosa y abundante, ya está, me va a llegar el dinero. La segunda parte, ¿cuál es? La acción para que eso se dé. Entonces, es un prerequisito el alineamiento con ser esa persona que es capaz de lograrlo. Pero si no das los pasos, no lo vas a lograr. Por mucho que tú estés alineada, si después no haces lo siguiente, pues no lo vas a conseguir. Entonces, muchas veces se comete el error de pensar que solamente con lo primero basta. Y no es cierto. Hay que hacer las dos cosas. Y es que aquí en México, no sé si te ha tocado verlo en otros países, seguro, muchas personas vienen por el efecto mágico, ¿no? Tú ya me reprogramas, tú ya me hipnotizas, tú ya me pones un
la cosa a nivel subconsciente y yo solo espero que las cosas pasen, ¿no? Claro. Y entonces te quedas viendo la televisión esperando que venga tu pareja ideal, ¿no? Y que llame a la puerta. Y como mucho va a llamar el cartero para traerte una carta, pero no funciona así. Si tú quieres conseguir Claro. esa pareja, evidentemente tienes que programarte, pero tienes que ir a buscarla. Te tendrás que hacer algo, ¿no? Para ponerte en el mercado y decir, que estoy aquí, que estoy disponible. Pero sí, es Claro, cierto, igual con el dinero. hay muchas personas que piensan que tú le vas a solucionar su vida. Que tú vas a hacer que, pues automáticamente aparezca en su vida todo aquello que ella quiere. Y no es así. Tú le vas a ayudar a que ella esté alineada para conseguirlo. Pero quien lo va a conseguir es ella. Y si después ella no Claro. actúa, no lo va a conseguir. Si esa persona después no hace nada para cumplir con ese plan de acción que tiene para conseguir ese objetivo, evidentemente difícilmente va a conseguir ese cambio. Tú lo que vas a hacer, o yo lo que voy a hacer, es ayudarle a qué? A que tenga la confianza, la seguridad y la determinación para hacerlo, para cumplir con ese plan de acción que se establezca. Pero lo tiene que cumplir. Si la expectativa es que no, yo después no voy a hacer nada, pues olvídate. Por ejemplo, hay casos en los que la grabación de creencias, como sabes, la hacemos pues, en la propia sesión. Pero hay casos en los que esas creencias que hemos grabado en la sesión hay que estarlas regrabando. Hay que estar reforzando las redes neuronales que hemos generado cuando hemos grabado las creencias. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es preguntarle a su subconsciente si es necesario regrabarlo y con qué frecuencia, ¿no? Pues bien, hay personas a las que les das las tareas de decir, oye, tu subconsciente está diciendo que lo que acabamos de hacer lo tienes que reforzar y lo tienes que hacer pues cada 3 días o cada 5 días o cada día, ¿no? Y después no hacen nada. Pues si no lo hacen, no lo están haciendo. Cuando su subconsciente le está diciendo cuál es el camino que tiene que seguir y después la persona no lo hace, pues no puede esperar milagros. Es decir, no es una varita Claro. mágica que dice, no, desde fuera creo esa realidad energética para que a ti te venga todo eso. ¿Eso se podría hacer? Sí, pero en el método Integra no lo hacemos. Para eso tiene que buscar a alguien que se dedique a la magia. Sí, porque lo tenemos que hacer, no hecho está. Efectivamente. Oye, Ricardo, y el otro elemento de mucho valor en este curso es el protocolo de salud. Sí, en realidad, aparte de todos estos elementos internos que nos están condicionando a nivel subconsciente, pues hay otros elementos que también intervienen en el ámbito de la salud, ¿no? Que también nos están condicionando mucho a la hora de desarrollar patologías o de perder la salud. Nosotros en Método Integra no trabajamos las enfermedades, no abordamos las enfermedades. Es decir, nosotros, pues quien trabaja el mundo de la enfermedad son los médicos. Nosotros lo que hacemos es trabajar desde la perspectiva de alinear a la persona con generar salud. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos encontramos una persona que nos llega, que ha perdido la salud, en el ámbito que sea, da igual, y nos empezamos a interrogar a su subconsciente, pues además de todos estos elementos de programación que hemos estado viendo y que pueden estar directamente afectando en ese problema de salud, nos encontramos con que hay otros elementos que también intervienen y que directamente vienen de sus hábitos. Elementos pues como la alimentación, elementos como los campos electromagnéticos, elementos como productos tóxicos o incluso sus propias creencias pueden estar detrás de la generación de esas enfermedades. Pues bien, nosotros lo que hacemos es trabajar también la identificación y el cambio de hábitos en esos ámbitos para poder generar un entorno que directamente no haya que combatir la enfermedad, que directamente no haya que ir a eliminar esa enfermedad, sino que automáticamente estemos poniendo un entorno de generación de salud, un entorno en el cual pues todos los hábitos que tiene esta persona estén alineados con la generación de un entorno saludable al 100%. Y lo normal es que haciendo eso, pues simplemente sin tener que trabajar o tratar la enfermedad en cuestión o la patología en cuestión, pues que comience a revertir por sí sola, que desaparezca por sí sola. Entonces nosotros, pues ese protocolo de salud que tenemos, lo que busca es esto, alinearnos con la generación de salud. Y piensa que nuestras células continuamente están regenerándose. Todo nuestro cuerpo, de arriba abajo, está continuamente, pues en función del órgano, con una periodicidad u otra, está continuamente unas células muriendo y otras naciendo, unas muriendo y otras naciendo. ¿Qué ocurre? Que si nosotros somos capaces de generar ese entorno alcalino
en esa parte del cuerpo donde antes había desarrollado una enfermedad, si las células nuevas que nacen ya nacen en ese entorno alcalino. Las células que estaban adaptadas a vivir en un entorno ácido directamente van muriendo, o ya sea por inanición, o ya sea porque les llega la fecha de caducidad y se acaban muriendo. Y entonces todas las nuevas células se van desarrollando en ese entorno alcalino, y todas las células nuevas pues son células sanas, son células que se adaptan a vivir pues en ese entorno de funcionamiento normal de salud, ¿no? Entonces nosotros, pues sí, es un tema importante que vemos dentro del curso, de cómo abordar pues cualquier situación en la que ha habido una pérdida de salud. Pues ya saben, los esperamos del 7 al 10 de noviembre para tomar este curso con Ricardo y poder ser facilitadores. Y después cuando venga, no sé si tengas ya fechas para el superior, tomar el superior. Todavía no, son pero elementos bueno, invaluables. estarán Todavía no. dentro de... En la primera parte del año próximo, del 2020, por supuesto tendré que venir a México para hacer el Para curso. dar el otro, claro. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sé que ahorita ya te vas a preparar para irte a Chile. Te esperamos con mucho amor en México. Y las personas interesadas ya les puse la liga para pedir informes. Es importante que pongan facilitador 1 Ciudad de México para que les puedan cotizar. Y Ricardo, no sé con qué te quieras despedir. Pues nada, con un mensaje, a mí me gusta despedirme siempre con un mensaje de optimismo, ¿no? Con un mensaje de que somos tremendamente poderosos, de que somos creadores, que tenemos unos superpoderes fantásticos para crear nuestra vida a nuestro gusto, y que lo único que tenemos que saber qué hacer es saberlos utilizar. Pero tenerlos los tenemos. Es decir, tenemos la capacidad de cambiar cómo nos sentimos, tenemos la capacidad de cambiar todos los impactos que hemos recibido en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestras experiencias vividas. Y cambiar es fácil, cambiar es rápido. Y yo animo a todo el mundo, a todos aquellos que nos estén viendo y escuchando, que no dejen pasar la oportunidad de conocer cómo funciona su subconsciente, cómo funciona su mente, y a tomar el control de ello. Porque de lo único que deberíamos ser expertos en esta vida, en realidad, es de saber utilizar a nuestra mente subconsciente, que es la que dirige nuestra vida, que es la que nos lleva a sentir las emociones que sentimos, que es la que nos lleva a vivir en piloto automático. Y si renunciamos a controlarla, si renunciamos a programarla como a nosotros nos gustaría vivir, siempre vamos a vivir como consecuencia de la programación que espontáneamente hayamos ido adquiriendo. Y eso, la pena es que muchas veces no nos gusta. Entonces, si quieres cambiar tu vida cuando no te gusta, aprende a funcionar no en piloto automático en base a la programación espontánea, sino aprende a cambiar la programación que tu subconsciente tiene. Te animo a que lo hagas o a que investigues al respecto. Pues mil gracias, Ricardo. Mil gracias a todos los que se conectaron. Paco Francisco, Maite Villa, Sergio Roldán, Patti García y Claudia Aguilera. Muchas gracias por estar aquí y también esperamos verlos en la certificación. Bueno, Ricardo, pues gracias por todo y te mandamos un abrazo desde México. Muchas gracias a ti, Marta. Un beso para todos. Chao. Igual, chao.